Pues nada, Max, primero de todo, bienvenido a la Caja de Música. Muchas gracias por cedernos un poco de tu tiempo y esperamos que sea una buena entrevista para ti y te sientas muy a gusto con nosotros. Gracias por invitarme. Empezando la Caja de Música, nosotros siempre tenemos una pregunta talismán y, bueno, tu trayectoria es larga, has hecho alguna que otra entrevista y, por lo tanto, has contestado a más de una pregunta. Pero, ¿ha quedado alguna pregunta pendiente? ¿Algo que te hubiese gustado que te preguntaran y no ha llegado esta pregunta? Bueno, no sé, lo que ocurre generalmente es que, por ejemplo, cuando estás a lo mejor ocurre todo lo contrario, de alguna manera. Es que siempre es la misma pregunta la que suelen hacernos, ¿no? Sobre todo en el momento de la promoción, que es un momento un poco, sobre todo duro, porque tienes que atender a mucha gente y generalmente tienes que contar básicamente lo mismo, ¿no? Contar un poco de la película, hablar un poco sobre qué ha sido ese proceso del trabajo, del rodaje, hablar de los actores, hablar de la relación, etcétera, etcétera. En el fondo, muchas veces me doy cuenta de que estamos siempre contando un poco lo mismo, ¿no? Evidentemente trabajas con medios diferentes, con personas distintas que en el fondo van a hacer la misma información o parecida y entonces, claro, te hacen las mismas preguntas, ¿no? Pero como te encuentras de esa manera es a veces con la necesidad de encontrar que alguien te hiciera una pregunta cualquiera, diferente, algo totalmente distinto, que a lo mejor te sorprenda y te haga ir por otros lugares diferentes a los que evidentemente estás establecido, pues te sientes un poco un loro, ¿no? Porque realmente te preparas una especie de discurso en tu cabeza y es el que vas defendiendo, ¿no? Pregunta tras pregunta o entrevistador tras entrevistador y al final te sientes un poco lorito, ¿no? Un poco. Entonces no es que haya una pregunta concreta, pero sí que a veces hay momentos en los que no recuerdo ahora ninguna exactamente, pero sí que hay momentos en los que hay alguna reflexión que hace a lo mejor algún periodista que te llama la atención y que te ayuda un poco a salir de ahí, a desconectar, a pensar o a responder de otra manera, ¿no? A responder otra cosa que no tenías previsto. Hace unos meses, Fernando Tejero nos visitó en Madrid y nos dejó una afirmación de su profesión que nos gustó mucho. Nos dijo que ellos, los actores, eran grandes mentirosos que convertían grandes mentiras en grandes verdades. Tú, como director, ¿qué opinas de esta afirmación? Pues en verdad, como director, ayuda un poco a que eso sea posible, ¿no? Es cierto que, o sea, yo creo que es bastante cierto, ¿no? En el fondo, no estoy lejano de esa afirmación de Fernando. Creo que, entendiéndola como un juego que es, ¿no? Yo creo que la actuación, que la interpretación es un juego, es una manera de jugar, es algo que hay gente que tiene la capacidad de en ese juego atraparnos, otros a lo mejor no tanto, por eso tenemos que hacer otra, aunque nos guste esa manera de atrapar a la gente, pues tenemos que estar en otros lugares, ¿no? Pues a lo mejor escribiéndolos o escribiendo esos diálogos, esas historias, o a lo mejor filmándolas, ¿no? Pero bueno, estoy de acuerdo con la afirmación de Fernando, sí, me parece muy, muy coherente. ¿Cuándo empezaste a soñar cine? ¿Cuándo te diste cuenta que realmente esto tenía que formar parte de tu vida? Pues fíjate, si te digo que fue en Barcelona, sería muy cierto. O sea que yo viví en Barcelona en los años, a finales de los 80, 90, muy jovencito, con 20 años, 22 años creo. Entonces trabajaba en Telefónica y trabajé aquí en Telefónica en Plaza Cataluña. Y entonces yo reconozco que no soy un director de estos que desde la infancia haya soñado con trabajar en esto, ni siendo niño veía películas y decía yo quiero hacerlas y yo quiero vivir de este mundo, ¿no? La verdad que nunca había tenido este acercamiento al cine de esa manera cuando era niño. Era un espectador, ni siquiera un muy buen espectador, es decir, que no recuerdo una infancia llena de mucho cine tampoco. Y ha sido más en la adolescencia y en la juventud cuando he visto más películas, ¿no? Sobre todo cuando en la universidad, que fue incluso posterior a este momento que os contaba que viví en Barcelona. O sea que
Yo empecé haciendo fotografía y en ese momento que vivía aquí, y a partir de la fotografía pues me fui interesando un poco por el audiovisual, por el cine. Empecé a ver mucho cine, en versión original que entonces no, bueno, pues a lo mejor con 20 años no lo hacía. Y entonces es una vocación bastante tardía, ¿no? Y a partir de ahí volví a Madrid, ingresé en la universidad en comunicación audiovisual, y a partir de ese momento pues empecé a hacer también algunos talleres, recuerdo algunos cursos, y fue cuando empecé a hacer mis primeros cortos. O sea que fue en Barcelona donde me vino un poco la necesidad, la inspiración, el momento de decir, pues esto me interesa, ¿no? Muchas veces preguntamos a los actores y actrices que nos visitan qué es más fácil para ellos, hacer reír o hacer llorar. Tú, desde el punto de vista como director, has estado en los dos lados, en comedia y en drama. ¿Qué es más difícil, dirigir un drama o una comedia? Hombre, yo creo que una comedia es siempre más difícil, tanto actuar como dirigir. La comedia, claro, la alta comedia es muy complicada, pero tiene que estar ya desde la escritura, ¿no? Entonces, para mí creo que es lo más complicado, ¿no? No es que, bueno, pues un drama hay que hacerlo de verdad, ¿no? También, pero yo creo que la comedia, la alta comedia, esa comedia que nos apasiona, no sé, los grandes tipo Billy Wilder, etcétera, etcétera, no, eso es un mecanismo tan perfecto que en el fondo es muy complicado, ¿no? Porque es un mecanismo que está desde la escritura ya. Evidentemente necesitas la complicidad de los actores que tengan que logren ese punto, ¿no? No todos los actores son buenos cómicos, ¿no? Eso a lo mejor te lo ha podido contar Fernando. Yo creo que hay algunos que tienen esa versatilidad, pero desde luego no un buen actor de comedia es un buen actor de drama y viceversa, ¿no? No se tiene por qué dar así. Y yo creo que sí, creo que es mucho más difícil la comedia que el drama, sí, absolutamente. Hablando de sonrisas, sonreír es importante. ¿Qué hace sonreír por las mañanas a Max? Pues ahora lo que más me hace sonreír es mi hijo, que tiene 1 año, y entonces es un ser maravilloso, ¿no? Pues se levanta sonriendo o se levanta y lo primero que te planteas es hacerle sonreír, ¿no? Haciendo cualquier chorrada, ¿no? Y eso es lo que me hace sonreír ahora cada mañana. Pero a veces, por desgracia, estas sonrisas se convierten en lágrimas o en muecas tristes. ¿Ha habido algún momento que te hayas planteado dejarlo? Parar y decir, yo lo dejo y me dedico a otra cosa. Pues, ¿sabes lo que pasa? Que yo, como he hecho un camino, digamos que como de desarrollo, es decir, que yo he estado muchos años trabajando desde muy joven, como te dije, desde los 20 años, estuve como 10 años trabajando en Telefónica, en un trabajo que no me gustaba nada, ¿no? En un trabajo que realmente era un trabajo alimenticio, que no me aportaba gran cosa, que, bueno, pues que evidentemente lo hacía como mucha gente vamos a trabajar, ¿no? Ahora no es mi caso, evidentemente, pero mucha gente va a trabajar pues por dinero, ¿no? Evidentemente. Y entonces tengo claro qué es lo que no quisiera hacer más, ¿no? Y es hacer un trabajo del que no disfrute, ¿no? Entonces, claro, yo intenté y me esforcé mucho por llegar a trabajar de algo que me emocionase y que me llenase, como es el trabajo que hago, ¿no? Por lo tanto, me cuesta mucho pensar que no me voy a dedicar a esto el resto del tiempo laboral que pueda tener, ¿no? Como es normal. Pero siempre yo creo que la gente que hace cine, o la gente que piensa en cine, o la gente que piensa en otra dimensión artística, siempre está haciendo su trabajo, ¿no? Aunque no lo hagas. Es decir, yo siempre estoy haciendo películas en mi cabeza, o siempre estoy en proyectos con otros guionistas, con otros compañeros, intentando pues avanzar en un siguiente proyecto,
o doy clases de realización, con lo cual estás siempre un poco inmerso en el mismo circuito, ¿no? En el mismo mundo, ¿no? También hago televisión, es decir, que he pasado, bueno, del cine a la televisión, de la televisión al cine, vamos un poco yendo y volviendo, y eso es lo que permite un poco también seguir dándole un poco a la cabeza y seguir planteando. Pero en el fondo es vivir siempre y pensar siempre en el cine, ¿no? O en imágenes, o pensar en cómo resolver ese tipo de cosas. Siempre estamos un poco, yo creo que siempre estoy un poco en eso, ¿no? Me imagino que si tuviera que dejar de hacer películas o hacer televisión en algún momento, porque las cosas se complicarían mucho, pues a lo mejor tendría otra labor cercana, como podría ser la docencia, o escribiría para, yo qué sé, para otros, o no sé, cualquier otra cosa, pero siempre relacionada. Ahora mismo nuestra sociedad está viviendo un momento difícil. Parece que hay alguien empeñado en maltratar nuestra cultura, sanidad, educación. Y de todo esto ha nacido un lema que seguramente conoces: la cultura no es un lujo. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Crees que sobreviviremos o qué opinas? ¿Cómo te lo planteas? Bueno, la verdad que es un momento de gran encrucijada, ¿no? Porque bueno, ayer mismo vi unas declaraciones del ministro de Cultura que no eran nada claras sobre cuál era el porvenir por lo menos de la parte cultural de su ministerio, y no bueno, hablaba de muchas cosas como hacen los políticos con buenas intenciones, pero no definía nada, ¿no? Y el problema, sobre todo en nuestro sector, es que hay que empezar a definir qué política hay que seguir, ¿no? Evidentemente creo que es un sector muy importante, el sector cultural, en el que trabajamos muchas personas, y que es muy necesario para un país, ¿no? O sea, la cultura para un país es absolutamente necesaria, igual que su educación, su sanidad, y tener unos niveles mínimos de bienestar, ¿no? Para mí creo que la cultura, claro, evidentemente no es un lujo, sino forma parte de ese sistema de bienestar que estamos perdiendo, ¿no? Es mentira que haya que tenemos que perderlo por reajustar nuestro balance económico, etcétera, etcétera. Yo creo que se puede salvar, igual que la educación y la sanidad. Lo que pasa que bueno, nuestro gobierno se está dedicando a favorecer otros intereses y no los de la mayoría de los ciudadanos. Ese es el grave problema. Pero concretamente sobre la cultura, y más concretamente sobre el cine, creo que el sector, o sea, que la gente que trabajamos en el cine, a los que siempre se ha acusado de que viven mucho o dependen mucho de las subvenciones, yo creo que es un sector que lo que quiere es que se concreten qué medidas, si no tienen que ser las subvenciones, las ayudas públicas directas, pues casi mejor, porque es que las ayudas públicas directas es un entramado un poco complejo a veces, necesario sin duda, pero si hubiera otra manera de financiación más clara, pues nadie recurriría, salvo casos tal vez necesarios. Yo creo que como es el cine a lo mejor menos comercial, el cine más de autor, que a lo mejor sí que necesita evidentemente de esas ayudas directas públicas, porque si no dejaría de existir, pero a lo mejor hay otro cine más comercial que podría vivir sin necesidad de una ayuda pública, ¿no? A través de una financiación privada, a través de unos incentivos fiscales, de una ley de mecenazgo, de algo que no está definido y que no se vislumbra cuál va a ser ese futuro, ¿no? Porque la cosa está un poco ahí paralizada, y lo que hace es paralizar el resto de la industria, ¿no? Estamos todos como en una situación un poco de stand-by, y bueno, trabajando un poco en tener proyectos para cuando se reactive otra vez la situación, pero es preocupante sobre todo porque no sé. Yo creo que las políticas deben estar para apoyar
la industria, y este entramado es un entramado industrial también, ¿no? Y debe estar ahí dando aliento, no poniendo palos en las ruedas, ¿no? Entonces parece que esta administración lo que hace es poner un poco palos en las ruedas en vez de estar un poco alientando y apoyando y empujando para consolidarla, porque nunca llegamos a consolidarnos, ¿no? Parece que este año justamente hay unos datos súper estupendos, ¿no? Parece que ha habido 3, 4, 5 películas españolas que han conseguido una recaudación estupenda. Eso es maravilloso. Y bueno, está claro que ya no se puede decir que es que el cine español camina dándole la espalda al público. Está claro que no es eso, que ese no era un problema. Está claro que no es verdad que se hagan películas de la guerra civil, porque mira, no hay películas de la guerra civil, ¿no? Está claro que no son películas subvencionadas, porque la mayoría de esas películas vienen de financiación casi, bueno, pues de las televisiones y de otros medios de financiación que no son exactamente las públicas. Luego tendrán derecho a sus ayudas públicas, porque así está la ley. Entonces, pero bueno, o sea, hay un posible negocio y hay una posible industria que puede potenciarse más, y lo que hace falta es apoyarla para que se estabilice y para que podamos decir que tenemos un cine por lo menos que puede tener un abanico de posibilidades, tanto más comerciales como de autor, y que podemos tener, bueno, pues luego representaciones en todo el mundo, en festivales, en premios, ¿no? Con Oscar, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso siempre es muy gustoso, ¿no? Pues igual que en deporte somos una especie de potencia en algunos deportes, pues también tendríamos que estar orgullosos de que nuestra cultura, o nuestro cine en este caso, porque bueno, hablo desde el cine, pues esté también ahí en los primeros podios del mundo, ¿no?